Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro webinar titulado Perspectivas de transformación en los proyectos de construcción. Estamos esperando un poco a que se expanda la presentación. Perfecto. Bien, como algunos sabéis y otros quizá no, yo soy el coordinador, el tutor o director del máster en Project Management PMP organizado por CUP. Algunos me conoceréis, otros no. He dedicado toda mi vida profesional a los proyectos, desde la energía solar térmica en el proyecto DIS, que fue el mayor proyecto en energías renovables de la Unión Europea, pasando por sector químico, petroquímico, retail, en múltiples países, hasta 21 países, quizá más, con experiencia en campo, es decir, que haya trabajado al menos un día, 21, quizá 23. Mi experiencia académica es de ingeniero de minas, soy certificado Project Management Professional y Prince2 Practitioner, máster en MBA y máster en auditoría. Actualmente me dedico a la consultoría estratégica, creación de valor e internacionalización de empresas dentro de mi empresa Lipman, y asimismo soy miembro del Consejo de Administración de ADEX, empresa de alta tecnología en el sector de control de procesos que fundamos hace ya 12 años. Para los que sois amantes de redes sociales, podéis contactarme en LinkedIn, probablemente poniendo Pedro Balsa aparecerá, si no todo este churrito un poco largo. Twitter, @balsapedro. Hoy vamos a cubrir dos puntos, la brevedad es fundamental. Primero, el contexto. Siempre que hablamos de proyectos, lo que hay que entender es en qué contexto nos movemos. Estoy en un país emergente, estoy en un país rico, estoy en un país que hace mucho calor como Arabia. Todos los aspectos son vitales. Como no vamos a poder hablar de ningún país en este momento, o quizá un poco de España, veremos qué elementos son fundamentales en el sector de construcción, la transformación y la disrupción. Y vamos a ver algunas, muy pocas, metodologías que podemos aplicar al sector de construcción. Es decir, no es el objeto de esta charla explicar cuáles son las mejores opciones para gestionar proyectos de construcción en este momento en un nivel de detalle. Simplemente vamos a ver qué hay en el mercado, lo ponemos sobre la mesa y les permitimos en un futuro ser capaces de utilizarlas, si les son útiles. Moviéndonos muy rápidamente al primer punto, el contexto. Estamos en la cuarta revolución industrial, dominada por el Internet de las cosas, millones y millones de dispositivos conectados por Internet, enormes cantidades de información, automatización, robótica. Pero a veces es bueno echar una mirada atrás. Vamos a irnos a la segunda revolución industrial. Ahora se habla mucho de cambios disruptivos, que ahora se sustituye una tecnología por otra y la otra queda como obsoleta, ¿no? De repente la fotografía con película se ve completamente sustituida por la fotografía digital y parece que esto nunca ha ocurrido. Pues ha ocurrido y muchas veces. En 1870, Londres era la capital del imperio, pero había otra ciudad, Calcuta, en India,
que era aún más grande y quizá más rica. El virrey de la India tenía un nivel de esplendor extraordinario. En aquella época, llegar desde Londres a Calcuta era un proceso de muchos días y no semanas. Entonces, se planteó hacer un telégrafo entre Londres y Calcuta. El telégrafo lleva implicado una infraestructura física, un tendido de cables. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto creen ustedes que se tardó en hacer este tendido, en completar un tendido de cable entre Londres y Calcuta? ¿Alguna idea por el chat? De momento no. ¿Alguna estimación de cuánto se tarda en tender una infraestructura de miles de kilómetros de postes? A ver, estoy viendo aquí. 10 años. No, yo hubiera dicho lo mismo, 5 años, Fermín. No, 1 año y medio. O sea, cualquiera de ustedes que haya trabajado en proyectos de construcción en este momento verá la dificultad de hacer un tendido de esta naturaleza en un plazo tan sumamente breve. ¿Y cuánto estiman que tardaba un telegrama desde Londres a Calcuta? Una vez instalado el telegrama. ¿Cuánto tardaba en llegar? 1 hora, Leonir, cerca, 48 minutos. En 48 minutos se sustituía el tiempo de respuesta de días. Porque antes, digamos, una persona o una carta tardaba días en llegar entre Londres y Calcuta y luego en devolver. Entonces es muy interesante que entendamos que cambios disruptivos y tecnológicos han existido siempre. No es una cosa nueva. Sin embargo, el ratio de cambios es lo que es más novedoso en este momento. Hoy día, todos los días un CEO, un director general, se levanta preocupado, nervioso, no ha dormido bien, porque se pregunta, ¿qué va a pasar que me va a estropear? ¿Qué transformación disruptiva me va a transformar mi negocio o me lo va a tirar, ¿no? Hago fotos con película y este energúmeno, por decir algo, me inventa una cámara digital y me destruye mi negocio completamente, ¿no? Entonces, todos los directivos están nerviosos dando vueltas a esta pregunta, ¿no? Abundando en el concepto de VUCA, VUCA es el acrónimo en inglés de volatilidad, complejidad, uncertainty, complejidad y ambigüedad. Es decir, el entorno es incierto, o sea, no lo entendemos del todo, es volátil, cambia muy rápido. ¿Hace cuántos años que hay iPhones? ¿Cuántos años creéis que hay iPhones? ¿5 años? No. 15, tampoco. Está entre 5 y 15, María. 10 años. El iPhone se inventó en 2008. Había un
fijaros que un tema que ahora mismo parece que es súper novedoso y que pero a la vez nos hace falta todos los días, solo se inventó hace 10 años. Entonces hay un ratio de cambio. Algunos recordarán la BlackBerry, recordar esta, smartphone que tenía un teclado, ¿verdad? ¿Suena la BlackBerry a alguno? ¿Alguno ha tenido una BlackBerry? Ladrillo. ¿Alguno ha tenido una BlackBerry? No. Sí. Aún la tengo como pieza de recuerdo, Leonid. Bien. ¿Alguno tiene una BlackBerry que use? No. Eso es la volatilidad. Teníamos una cosa que hace 10 años era hipertecnológica o hace incluso 7 y ahora no es que no sea tecnológica, es que es obsoleta. Ese es el concepto de volatilidad. Ambigüedad. Claro, eh, ocurre que no entendemos muy bien el significado de un evento, ¿no? El Brexit, por ejemplo, que se separe el Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el impacto? No lo sabemos. Entonces, los entornos VUCA usan como dos grandes ejes, ¿no? ¿Cuánto yo sé de la situación en este momento y cuánto puedo predecir de los impactos de acciones que yo tome? Es decir, pues es muy difícil predecir cuál va a ser el impacto de la salida del Brexit. Y además ha ocurrido, fijaros, para un cambio tan grande, muy rápido, ¿no? De repente en 3 años hemos pasado de nadie hablando, en 4 años, de nadie hablando del Brexit a que ya estamos fuera. Entonces, un ratio de cambio muy importante. Porque si realmente lo que fuera es un mundo muy complejo, pues con el tiempo se encuentra la solución. Pero el problema es que mientras vamos encontrando la solución de este mundo muy complejo, lo que ocurre es que se mueve y entonces ya la solución es distinta. Moviéndonos estos son datos para cualquier sector, ¿no? En este momento, desde el sector high-tech, smartphone, tecnología, hasta agricultura. Ahora bien, vamos a ir ya a nuestro sector, ¿no? Al sector de la, de la construcción. Entonces nos encontramos con este gráfico que es apabullante, ¿no? De repente me encuentro con que la productividad global del sector de construcción ha caído en el periodo 64-2012 un 19%. O sea, no solo no ha aumentado, sino que ha caído un 19%. Mientras que si lo comparamos con la productividad del resto de sectores, excluyendo la agricultura, eso ha mejorado un 153%. Es decir, estamos en un sector muy poco productivo, solamente comparable a los ratios de la agricultura. ¿Qué más características tiene este sector? Bueno, abundando en el concepto de por qué interesa estudiar este asunto, es que la inversión global en proyectos y la inversión global en construcción crece continuamente. Este eje de la izquierda, no sé si se ve muy bien,
pero son millones de millones, no miles de millones el billón americano, millones de millones. Nunca verán, o muy pocas veces en su vida verán este eje, ¿no? Esta unidad. O sea, la inversión global en el mundo es brutal y viene creciendo continuamente desde los últimos 25 años. Fijaros que excepto en este momento pico de la crisis, creció, ha perdido un par de años y sigue creciendo. ¿Cuáles son los ejes del cambio? La transformación digital, la globalización de las operaciones y las metodologías ágiles. Abundando en el concepto de transformación digital, hay que entender, una transformación digital no es una app. ¿Cuántos tienen un smartphone? Pueden ponerlo por el chat. ¿Quién tiene un smartphone? Yo tengo. ¿Quién más tiene? Un smartphone, un iPhone. Vale. Ahora viene la siguiente pregunta. De los que tienen un smartphone, que entiendo que son todos, ¿cuántos han comprado una aplicación el último año? Pagando. Vale. La mayoría parece que dice que sí, que ha comprado alguna aplicación. Bueno, ya empieza a estar más confuso, nos dicen nunca, no, no, no. Bueno, algunos han comprado, por ejemplo, Varía Fernández ha comprado. ¿Cuánto les ha costado la aplicación? Aproximadamente. 2 euros, 5 dólares. ¿Alguno más? Bien, como vemos, la gente o no compra aplicaciones para móvil o si las compra paga muy poco. Luego la app no es un negocio de por sí. Tiene que tener otros elementos. O sea, por lo menos vender las apps. Entonces, cuando yo quiero transformar mi empresa, que ahora llaman transformación digital, aunque es un concepto que yo tengo mis dudas, y yo creo que más que transformación digital es transformación a secas, hay un círculo virtuoso. El círculo virtuoso es este: personas, procesos, herramientas. Personas, procesos, herramientas. Empezamos por la app, no hacemos nada. Viendo a mi propia vida, que la conozco muy bien, en el año 2008 monté una PMO, una Project Management Office gigantesca. Operábamos en 84 países. Yo era el director de la PMO y había mucho interés en sacarla rápidamente. Entonces decidimos con un equipo de consultores montar una herramienta súper sofisticada, Project and Portfolio Management Center. ¿Teníamos las personas, los project managers idóneos para gestionar esto? No, ni nos preocupamos. Al final eran los directivos de línea los que decidían qué personas iban a hacer los proyectos, nominaban a los project managers. Habíamos creado unos procesos que sirvieran, que la herramienta fuera un soporte de estos procesos, no. La herramienta fue un fin y el proyecto, primera oleada, la first wave no fue exitosa. Lo que pasa es que rápidamente empezamos a trabajar el concepto de personas y en procesos. Cuando vayas a hacer algún tipo de transformación, no puedes empezar por las herramientas. No puedes empezar por las herramientas. Tienes que empezar por las personas. Siempre. No hay duda. Ahí tengo pocas certezas, pero esta es una. Entonces,
vamos a abundar en estos conceptos un poco más. Pero antes vamos a ubicar un poco el sector de construcción en el entorno de cambio cultural. Y si nos fijamos en los indicadores, cuanto más verde es, digamos, que ha cambiado más, el que más ha cambiado es obviamente el de tecnología, los medios, ¿no? Las películas en streaming. Finanzas, es muy tecnológico, ¿no? Ahora hacemos prácticamente todas las operativas de banca por internet. Ventas de grandes almacenes, Amazon. Pero fijaros lo que nos encontramos abajo en construcción, prácticamente nada está automatizado. El único que está peor es agricultura y caza, que no tiene absolutamente nada. Entonces, el sector de construcción está entre los menos digitalizados, si no es el menos. Bien. Pues sabiendo dónde estamos, vamos a hablar de los conceptos de cómo nos vamos a mover el círculo virtuoso de la transformación digital. Primero, las personas. Entonces, pero esto no es para que la gente esté muy bien y porque yo soy un Gandhi. No, es con objeto de sacar el máximo beneficio de la empresa. Entonces, esto no es un happy, como diría mi hija. Entonces, se demuestra que los proyectos con personas con un alto índice de inteligencia emocional son exitosos un 42%. Fíjate, solo un 42%, comparado con un 14%, o sea, 3 veces más, con aquellos que tienen personas con poca inteligencia emocional. ¿Y qué es la definición de inteligencia emocional? Es ser capaces de hacer lo que el proyecto precisa. Pondré un ejemplo. Hay muchos jugadores de tenis, no sé si os gusta el tenis, algunos de vosotros. ¿Alguno es jugador de tenis? O al menos lo suele ver. Bien, hay muchos jugadores, incluso profesionales, pero muchos amateurs, que prefieren perder jugando como les gusta a ellos, que generalmente si es un hombre es pegando cañonazos a bolas muy fuertes, a ganar haciendo lo que haga falta para ganar. Pues esto ocurre mucho en los proyectos y en las organizaciones. Hay mucha gente que prefiere hacer las cosas a su manera en lugar de hacerlos a la manera que hace falta para que el proyecto sea exitoso. Bien, teniendo a las personas idóneas, necesito generar procesos. Procesos son una manera de representar o de actuar unas entradas para producir unas salidas. En el PMBOK y en el libro, en el manual que les estamos explicando, se da un paso más. Entonces se habla de herramientas y técnicas. Es decir, claro, si yo tengo unas entradas y unas salidas, no es una magia. Algo tiene que haber dentro de la caja esta para que estas entradas se transformen en unas salidas. Y entonces esas entradas, esos mecanismos, esos ruedecitas, las llamamos herramientas y técnicas para el PMBOK. Obviamente, según ISO 9001, las salidas de un proceso pueden ser entradas del siguiente, de manera que vamos construyendo todo el modelo de un proceso complejo. Y por último, las herramientas, ¿no? Y en la obra ha nacido una herramienta que es el BIM, ¿no? Que va a ser obligatorio en España para edificación pública en diciembre de 2018 y para el resto de la pública en julio de 2019. Es decir, la administración lo va a hacer obligatorio y como la administración española y probablemente en sus países también es la que licita la mayoría de las obras, al menos en el sector de infraestructuras, carreteras, puentes,
hospitales, universidades, pues si el Estado define que tiene que haber herramientas BIM, va a tener que haber herramientas BIM. ¿Y qué es el BIM? Pues es una integrar todos los conceptos que tiene un edificio. Desde la planificación, el concepto, el detalle, analizo, documento, lo construyo, lo puedo hacer en 3D, 4D, tengo procesos controlados, el mantenimiento que puede ser mayor negocio que incluso que la construcción, la renovación hipotéticamente si me hace falta y finalmente la demolición. Es todo un ciclo, es decir, todo el ciclo de vida del producto, que en nuestro caso es un edificio. ¿Es esto súper novedoso? Sinceramente no. Estas herramientas de 4D ya existían en otros sectores, en el sector de ingeniería, hace años, pero son más novedosas y más de aplicación al sector de construcción en este momento. Vamos a hablar un poco de globalización y sé que ¿cuántos de ustedes están basados? Díganme en qué países están, dónde viven en este momento. Estados Unidos, El Salvador, México, Colombia, España, México, Honduras, Perú, Colombia, El Salvador. Casi no se repiten países, ¿eh? Perú. Perú hay una gran comunidad del Project Management Institute, una de las más grandes del mundo. Bien, esta transparencia está fundamentalmente orientada a países, para España propiamente dicha, ¿no? Entonces, en España, las empresas consiguieron proyectos en el exterior por valor de 55.000 millones de euros. Se está transformando en probablemente el país que tiene más ingenierías más potentes del mundo, por encima de Estados Unidos. Los motores son energía, refinerías, ciclos combinados y la obra civil, infraestructuras, AVE a la Meca, las nuevas compuertas del Canal de Panamá. Dentro de España, la obra civil, la infraestructura no está, y no sé si se la espera, sinceramente, pero el sector de construcción residencial ha tenido un enorme repunte en los 2 últimos años. Incluso no está, parece que hay avisos de la Unión Europea de que, por favor, que no vuelvan a subir los precios y tengamos el mismo problema que en 2008. En el sector residencial, en España, y probablemente en sus países también, está financiado por fondos de inversión internacionales que exigen exigencias mucho más rigurosas en el modelo de gobierno y los procesos de dirección de proyectos. Es decir, los favorece a las personas, como las que estamos en este chat, en esta conferencia, que dominamos o conocemos metodologías de dirección de proyectos. Y hay una irrupción de metodologías ágiles, ¿no? Es decir, metodologías que nos permitan dar un valor más temprano, lo más pronto posible, frente a, digamos, al ciclo tradicional de planifico y luego construyo de acuerdo al plan. Bien, PMI, el Project Management Institute, promueve un concepto que es la Organizational Agility. Fundamentalmente, la Organizational Agility es tomar decisiones lo más rápido posible. Si se puede tomar en 1 hora, genial. Si es en 10 minutos, extraordinario. Si es en un día, puede ser lento. Si tardamos una semana, al final muere. Eso es la Organizational Agility. Bueno, hemos entendido el contexto en el punto primero de nuestra
presentación, vamos a movernos al segundo punto. ¿Qué metodologías puedo aplicar al sector de construcción? ¿Qué tiene el maletín de PMI y qué hay en el mercado? O al menos algunos apuntes sobre el tema. Bueno, el primero, la guía del PMBOK, imprescindible, la guía del Project Manager, con más de 5, yo creo que son más de 6 ya millones de copias distribuidas, y es la Biblia y es estándar de referencia de todos los profesionales de edición de proyectos. Y es por lo tanto un estándar de FAT. Y los procesos que están en el PMBOK se pueden aplicar y son muy útiles, aunque siempre se habla en PMI de que los procesos son, PMI siempre habla de agnóstico del sector, siempre dice que se pueden utilizar en cualquier sector, pero yo pienso que en grandes proyectos de construcción es uno de los sectores que más aplicación tiene los métodos del PMBOK. Pero claro, el PMBOK describe algunos elementos, o muchos elementos, porque al final son 47 procesos y 800 páginas de libro. Pero claro, hay aspectos que son relevantes, pero que no cubre el PMBOK. Entonces, para eso PMI desarrolla lo que se llaman las extensiones del PMBOK. Mientras que el PMBOK es en español, las extensiones son en inglés. Eso es un inconveniente importante. Para algunos, ¿no? No para mí, que he trabajado toda mi vida en inglés, pero para alguna gente puede ser un pequeño inconveniente o grande. Entonces, ¿qué habla? De todos los recursos del proyecto, o sea, hace más énfasis en materiales, en acopios, los temas de seguridad, higiene y medio ambiente, cómo se hace una gestión financiera del proyecto, no solo los costes del proyecto, y cómo se hacen las reclamaciones de acuerdo o se gestionan las reclamaciones de acuerdo al contrato. Y por último, por no citar solo cosas de PMI, el planificador del último día o Last Day Planner. El planificador del último día, que se aplica mucho en construcción residencial, es un método que conceptualmente lo que hace es decir qué va a ser lo último que voy a hacer yo, la última tarea. Vamos a suponer, no es así, pero por entendernos entre nosotros, que lo último que fuera poner el techo. Vale. Para poner el techo, ¿qué necesito? Pues que estén las vigas del techo. Vale. Y para tener esas vigas, ¿qué necesito? Pues tener todos los pisos construidos. Vale. Y para tener los pisos construidos, ¿qué necesito? Hacer una excavación. Vale. Entonces voy desde el final, lo último que tengo que hacer, hasta voy tirando en una planificación full, tiro desde el final hasta el principio. ¿Qué tiene esto? Pues tiene muchas ventajas. Y bueno, tiene una perfecta o una metodología muy buena para ver cuál es el programa maestro que idealmente podemos hacer desde nuestra central y cuál es lo que puede cambiar el jefe de obra en el día a día. Entonces, esto además tiene una ventaja de comunicación. En esta reunión, que yo he conducido algunas, te encuentras con que por primera vez gente se encuentra toda la gente que construye una casa, ¿no? Porque son diversos contratistas. ¿Quién creéis que nunca, qué contratista de una casa creéis que no conoce a ninguno de los otros? ¿Quién se os ocurre? O sea, el albañil, el fontanero, ¿quién creéis que no conoce al resto de los implicados o de los involucrados? El que pone el techo, Humberto, no. Bueno, puede ser, pero hay uno más claro. ¿Alguno más? ¿Alguna idea? ¿Qué se hace al principio de construir un bloque de viviendas? Vale, el arquitecto suele visitar las obras. Vale, Ángelo, cimientos. Vale, vamos a hacer abstracción de diseño, planos, etcétera, que es, digamos, otra fase. La contrata, sí,
Vale, la contrata que no conoce a ninguna otra, normalmente son los que hacen la preparación del terreno y los que hacen los cimientos si no es la misma. Porque normalmente se hace la cimentación, te vas y luego viene pues los que hacen las paredes, los soldadores, los eléctricos, los del aire acondicionado, los de la calefacción, todos los demás vienen después. Y esos vienen solos, si no conocen a nadie. Entonces ellos se han encontrado pues con muchas cosas que les dicen, hombre, a lo mejor llega el que eléctrico y dice, es que, mira, si me hubieras puesto una guía en las vigas, pues hubiera podido pasar un tubo mucho más fácil. Y si me hubieras puesto al final, para anclar el techo, un redondo girado, me hubieras hecho mucho más fácil la vida. Entonces se establece una comunicación y se... No les voy a decir que siempre se acaba antes, porque no es, puede no ser cierto. Pero hay mayor satisfacción, mayor calidad, normalmente se acaba antes. Es decir, es muy potente, es un método muy sencillo y muy potente a la vez. Y está teniendo mucho éxito en el sector residencial. Llegando a las conclusiones, hay tres ejes de cambio: transformación digital, globalización y irrupción de metodologías ágiles, incluso en construcción. La transformación digital se basa en personas, procesos y herramientas. Las personas son lo primero. El PMI cuenta con un estándar de facto de dirección de proyectos, el PMBOK o PMBOK, ahora en los americanos. Y el PMBOK tiene una extensión del PMBOK adaptada al sector de construcción. Muchas gracias y abrimos el turno de preguntas. ¿Alguna Ángel está escribiendo? Todavía no hay ninguna visible. Vamos a esperar un momento. ¿Alguna pregunta? La gente está escribiendo, pero yo todavía no recibo ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta por el chat? Que veo, la gente declara que está escribiendo, pero no veo preguntas. Ah, vale. Bien. ¿Cómo aumentar la eficiencia y la eficacia de los proyectos para evitar sobrecostos? Bueno, hemos visto algunas herramientas, el Last Day Planner. Es muy importante dedicar tiempo a planear en detalle el alcance. Yo diría que un punto fundamental es el tipo de contratación. En construcción hay un tipo de contratación en la cual hay un arquitecto que da un diseño y luego el promotor contrata a una empresa tercera que construye. Eso es, puede mejorarse con un sistema o con una metodología denominada Integrated Project Delivery, que gestiona esto de una manera más eficiente y eficaz.
Leonir indica cómo priorizar las inversiones en un proyecto de construcción en los portafolios de inversión de una empresa en el contexto mundial actual. Una pregunta compleja, ¿no? Es decir, lo que yo diría siempre es que el portafolio se relaciona con dos aspectos, con la rentabilidad y con la estrategia de la empresa. Entonces, la estrategia de la empresa a lo mejor es que quiere estar en ciertos países y en otros países no se siente cómodo por las razones que sean, ¿no? Por culturales, políticas, lo que sea. Y luego también ocurre que ha habido un cambio en la cadena de valor, ¿no? Antes, en la cadena de valor, lo más importante era el terreno, la construcción era un trozo muy pequeño y había mucho margen para beneficio. Ahora, al menos en España, lo que ha ocurrido es que el terreno ya no te cuesta tanto, la construcción, su coste ha aumentado mucho porque falta mano de obra y el margen es menor. Entonces tenemos que tener cuidado ahora mismo en tener buenos procesos operativos que me permitan construir. Fermín Martínez Blancas, ¿cuál es el éxito, el factor principal de éxito de las empresas españolas en el exterior? Yo creo que hay varias. Una es la calidad de los técnicos españoles. Esa no tengo ninguna duda, ha sido siempre. Peter Drucker, el genio del management, vino en 1973 a España, vivía todavía el general Franco, y en sus charlas, de las cuales yo tengo el libro, dice: España, que es un país que tiene muy buenos ingenieros, como es sabido en todo el mundo. O sea, ya en el año 73 sabíamos que había muy buenos ingenieros. El segundo factor me gusta menos, es que la mano de obra en España es significativamente más barata que en Estados Unidos o Alemania. Y eso te permite competir con precios más bajos. Y hay un tercer elemento, que es que yo creo que las empresas españolas han sido muy hábiles en entender la cultura de distintos países, especialmente de la cultura en Oriente Medio. Han sido habilísimas en entender cómo se hace negocio en países como Dubái, como Qatar, como Arabia Saudí. Con respecto a la pregunta de Leonir, Angelo, ¿se podría entender con la naturaleza política y económica del país y sus formas de contratación? Eh, Evidentemente, la naturaleza de un país o el contexto no solo de un país, sino quizá hay que profundizar más, porque a lo mejor no es lo mismo hablar de Brasil en general, no es lo mismo Río de Janeiro o Sao Paulo que Belo Horizonte o Natal. Claro, los investidores o los inversores les gusta que haya un marco legal estable y político si es posible. Y también hay que ver, hay administraciones que son más complejas, más difíciles de manejar, más lentas de responder que otras en el mundo. Humberto Mejía, ¿se está probando otra burbuja? Pues esperemos que no. Hay ciertos avisos de que sí, ¿no? De que no se tenga cuidado en subidas de precios, al menos en España. ¿Cómo competir en los costos finales de construcción entre pequeños y grandes? Estos últimos aseguran mejores precios de materiales por la cantidad. Bueno, aquí yo creo que hay una gran concentración. Es decir, al menos en España, que conozco mejor el sector con más detalle, las constructoras principales tienen miles de pisos en construcción. O sea, este modelo de que tú eras un albañil hábil y al final te hacías constructor,
yo creo que cada vez tiene menos éxito y es un modelo que entran empresas mucho más grandes. Quizá en nichos, es decir, estas grandes empresas también me hablaban que ellos, por ejemplo, no construían en el pleno centro de Madrid. Allí a lo mejor un constructor más pequeño, con más calidad, más boutique, más artesano, puede tener una oportunidad, porque ahí a lo mejor el impacto del suelo es mucho más grande que el coste de los materiales. Respondiendo a la pregunta de Mario Ortiz, que no sé si le había citado. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mónica, por el esfuerzo. Y nada, seguimos en contacto a través del máster y de las redes sociales. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos.